Seguimos en Panorámica, siempre tratando de invitar a gente amiga, ¿no? En Panorámica siempre llegan gente conocida, gente que también acompaña nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista en relación a la economía, como sabemos, es bastante más social de lo que el economista tradicional ve de la economía, la macro. Nosotros queremos destacar el rol de las pymes en el mercado interno y en la reactivación la reactivación de la economía en general. Por eso nos acompaña hoy Natalia Pérez Barreda, Exacto. que es economista del MATE. Del MATE, del El Mirador MATE, de Actualidad del Trabajo y la Economía. bien, y también tiene esta mirada que tiene que ver con incluir a los trabajadores y mirar también en esta situación que están pasando esta época de crisis con lamentablemente alza en la desocupación, ¿no? Y caída de la actividad comercial. Sí, sí, nosotros iniciamos las publicaciones en todas las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Y la idea es traducir, digamos, variables económicas que suelen ser bastante complejas de manera accesible para que todo el mundo entienda y también evidenciar la situación que relatabas vos, es decir, 1000 pymes cerradas en el último año, el crecimiento de la tasa de desempleo, el crecimiento de la pobreza, la caída del consumo y un poco las consecuencias de las políticas económicas implementadas en los últimos 3 años y medio, ya casi 4. La caída del consumo y esta idea de aumentar la tasa de interés como para controlar la inflación, Sí. ¿no es cierto? Que lamentablemente, o sea, es un modelo económico que acá evidentemente no funcionó, no funciona. Sí, digamos, el gobierno ha implementado todas las recetas que se han Exacto, usado y se exacto. han recomendado de los organismos internacionales, de la economía más mainstream, decimos nosotros, es decir, la más ortodoxa, Claro. que justamente hablan de esto, de controlar dos variables claves, el tipo de cambio y la tasa de interés. El único objetivo es controlar la inflación. El tema es lo que encubren estas teorías, que para que funcione, digamos, para que la inflación no siga aumentando, lo que tiene que suceder es Recesión total. recesión total. Entonces, nosotros lo que tratamos de relatar a través del Mirador es un poco, bueno, cuáles son las intenciones reales del gobierno y que además en una economía como la Argentina, estas recetas no han funcionado ni siquiera para controlar la inflación, que era el principal objetivo del gobierno. No se logró ni eso. No se logró ni eso, al contrario, digamos, si vemos la inflación de los últimos 3 años y medio, el año pasado cerró en cerca del 50% y este año se piensa que va a cerrar por encima de eso. Terrible. Hoy justamente la UMED, que es uno de los miradores que estima inflación, estima que la de septiembre fue del 5,5%, una de las más altas del año, por lo cual, digamos, esto vuelve a repercutir en el poder adquisitivo, en el consumo, y de nuevo tenemos recesión económica, de nuevo tenemos perspectivas no muy favorables para la economía y para la sociedad en general. Claro, y en el caso puntual de las pymes, las tasas de interés hacen inaccesible al crédito a que cualquier comercio o pequeña industria acceda al crédito, porque a estas tasas es imposible endeudarse. Sí. Y En general, fomenta la especulación de unos pocos que invierten en la timba financiera y que sacan rédito de nada, de la timba, de no trabajar y de la tasa de interés. Exacto, lo que pudimos ver nosotros en los últimos años en Argentina es que hay claros ganadores y claros perdedores. Los perdedores los conocemos, somos la mayoría los que decíamos al principio, las pymes, los pequeños empresarios, comerciantes, los trabajadores, Sí, sí. las mujeres ama de casa, que También son las principales víctimas de la pobreza sí, hoy en el porque país. la inflación en lo primero que pega es en las clases más bajas, en los alimentos. Exacto. Que la devaluación se trasladó, la última devaluación que pasó directamente a precios y llegó hasta artículos de primera necesidad, la leche, el pan. Nosotros acá estuvimos con gente de la Cámara de Almaceneros, la Cámara de Panaderos, y están en una situación también de crisis, de colapso total. Hay panaderías que han bajado las persianas y la pérdida de empleo y lamentablemente... Claro, lo otro que tendríamos que analizar es que hay, claro, ganadores en todo esto también y bueno, básicamente son 3 grupos que podríamos definir como ganadores, que son los que decíamos antes, los especuladores financieros, es decir, aquellos que tienen excedentes para poder invertirlos y con estas tasas llevarse grandes ganancias y luego
en general la fuga en el exterior, lo cambian a dólares y se fuga. Exacto. Los agroexportadores que si bien ahora se han ajustado las medidas, pero la primera medida de Macri fue bajar Sacar las retenciones sí. y no obligarlos a liquidar, o sea, esos dólares nunca ingresaron al Banco Central. Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con el sector energético, por otra de las cuestiones que afecta, vos lo conocerás, que es el tema tarifas. Las empresas energéticas han sido también las grandes beneficiarias de este modelo económico. Sí, que ha afectado muchísimo también a los comercios electrodependientes. Hay lamentablemente las panaderías, decías las panaderías antes. que hoy tienen hornos eléctricos, ni hablar, un kiosco, un almacén, una heladería, que son electrodependientes y no tienen, no pueden pagar la factura de la luz. Sí. Chau, no pueden y acá trabajar. en Rosario, que son los sectores más característicos, digamos, del comercio, todo lo que sea panificación, heladería. Sí, las gastronomías. Gastronomía. Las facturas que pagan algunos comercios gastronómicos, nosotros, los comerciantes así de mi centro comercial, hemos pasado la tecnología LED y así bajamos un poco el consumo, pero también vienen facturas terribles. Y hoy se hace todo cuesta arriba, los alquileres. Sabemos que los empleados han perdido muchísimo poder adquisitivo, pero a nosotros inclusive así nos cuesta llegar al día del pago de sueldos y ahora también, bueno, la representación empresaria que tiene que defender al sector muchas veces avaló esta política económica y lamentablemente hoy nos pone en una situación también de confrontación, viste que nosotros que somos las pymes, que damos la gran mayoría del empleo privado, tenemos que tener el apoyo del Estado y la verdad que no han tenido en cuenta los cierres de negocios y ni hablar, ¿no? El enfriamiento de la economía y sabemos que ellos piensan que la inflación es monetaria, que no tienen en cuenta otros factores. Digo, la historia de cada país es un factor a tener en cuenta. La idiosincrasia, la mentalidad del argentino es diferente a la de cualquier otro lado. Las recetas que traen los economistas, como vos decís, tradicionales, no han funcionado acá. No, bro. En la historia argentina ha demostrado que cada vez que se han implementado este tipo de medidas, porque no es la primera vez que se hacen en el país, las consecuencias sociales fueron, incluso las consecuencias para el entramado económico, que después no es tan sencillo recuperar. Es decir, aquella pyme que cierra, luego cuando cambian las condiciones, no es tan sencillo de que vuelva a funcionar. Claro, se pierde capacidad productiva, se pierden conocimientos, oficios, se pierde mucho en una crisis, por eso no es menor y bueno, todos estamos esperando a que esta situación cambie en el futuro y hay que ver qué va a suceder en ese sentido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos pronto a las elecciones, en diciembre cambian los gobiernos municipal, provincial y nacional. ¿Y cuál es el punto de vista o la mirada del observatorio que vos representás en relación a la salida de esta crisis? Y creemos que hay problemas bastante importantes que va a tener que afrontar el nuevo gobierno. Sí. El Fondo Monetario. El primero va a ser el gran nivel de endeudamiento. Sí. Nosotros, a ver, un dato. Si Argentina no hubiese tenido el crédito del FMI y el swap con China, hoy no tendríamos reserva, no tendríamos dólares en el Banco Central. 67 mil millones de dólares no estarían hoy disponibles en el país. Pero eso implica que si bien están esos 60 mil millones, eso es endeudamiento. Entonces, estamos muy condicionados en términos económicos y financieros para poder salir adelante. Así todo, si realmente se elige una nueva gestión, nosotros creemos de que va a haber espacio para renegociar esta deuda en otros términos y tener un margen de crecimiento, de fomento de la demanda y del consumo interno para poder reactivar la economía y el mercado interno, que si nosotros tenemos en cuenta, así como decimos, las pymes son las que otorgan el 70% del empleo en el país, también sabemos que el consumo doméstico es más del 65% de nuestra economía. Seguro. Es decir, no se trata solamente de poder importar bienes, sino que de fomentar justamente lo que producimos localmente, que es lo que consumimos en su mayor parte. Este gobierno, posible gobierno, es decir, Fernández,
están anunciando algún tipo de reactivación y esperemos que eso suceda. Y creo que más allá de los discursos, pues las pymes siempre, como los trabajadores, como la pobreza e inflación, siempre las pymes son, algo que creo que vos decías en la introducción, todos los políticos anuncian medidas para las pymes que después no terminan siendo políticas que realmente tengan impacto y que permitan poder proyectar y crecer a este tipo de empresas. Esperemos que haya sintonía fina desde entrada para poder generar políticas hacia el sector que permitan generar el crecimiento del entramado productivo. Natalia, sos muy clara y la verdad que me gusta escucharte, por eso te invité al programa y seguramente te vamos a seguir convocando para que nos expliques un poco, bueno, cómo va el contexto y la coyuntura económica. Desde Panorámica, Gestión y Producción, agradecemos a nuestros auspiciantes.